Desorden. Su habitación estaba desordenada. Mientras estábamos ordenando charlamos y reímos. Entonces Catherine buscó algo, o eso es lo que traté de impedir, que abriera el cajón sin su permiso, pero antes de que pudiera escuché la voz sorprendida de Catherine. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? De ninguna manera. Mirando la foto en la mano de Catherine me quedé sin palabras, una foto familiar feliz y una solicitud de divorcio completa que me desanimó. Catherine, ¿podrías ayudarme? Por supuesto, con un aliado fuerte a mi lado. Algunas cosas. Con ese pensamiento me arremangué. Mi nombre es Emma Smith, soy un ama de casa de 35 años. He estado casada con Bob durante 5 años sin tener hijos, a pesar de que tuvimos un matrimonio pacífico y amoroso. Bob y me conocí a través de un amigo en común, algo así como una cita a ciegas. Ambos estábamos cansados de las relaciones apasionadas, ya que acabábamos de romper con nuestros socios anteriores, mientras que Bob y yo compartíamos valores similares. La emoción que sentía con mi exnovio no estaba ahí. Sin embargo, considerando que era la edad adecuada para casarse, pensé que debía ser el destino y decidí casarme con Bob. Bob parecía haber tomado su decisión por razones similares, por lo que nunca lo discutimos, ya que compartíamos los mismos valores con los que no enfrentamos ningún problema importante. Dividía las responsabilidades o hábitos del hogar y yo me ocupaba de las tareas domésticas y Bob hacía su trabajo. Cada uno de nosotros manejaba bien nuestras tareas mientras los que me rodeaban se casaban por amor, y a menudo los escuchaba hablar efusivamente de ello. Y lo saludé en la entrada. Hola, llegas tarde. Debería haber sido un intercambio normal, pero Bob estaba actuando de manera extraña ese día. Cállate, no es asunto tuyo. Cuando regrese, mientras estaba allí confundido, Bob comenzó a usar un lenguaje áspero. Su aliento le causaba alcohol todo el tiempo. Y lo amaba. Debería haberme casado con alguien más joven y alardear más de ello. Eso es terrible, horrible. Debería ser yo quien dijera eso. Bob entonces me lanzó esas palabras y rápidamente se fue a su estudio, comenzando a roncar en la cama improvisada. Lloré en la entrada escuchando la voz de Bob. Todo este tiempo mi vida matrimonial era una ilusión. Va a ser difícil de ahora en adelante, a pesar de pensar que Bob había vuelto a ser el mismo a la mañana siguiente. Bebe, que algo anda mal o no. Buenos días. Me desconcertó el comportamiento de Bob, como si nada hubiera pasado. Al verme preocupado, Bob siguió hablando. ¿Qué pasa? Estás actuando raro hoy. No, no es nada, no puede ser nada. Estamos casados, deberíamos poder para hablar bien de cualquier cosa. Si insistes. Incapaz de contenerte, le conté lo de anoche. La expresión se desvaneció gradualmente de su rostro y en el momento en que terminé de hablar su actitud cambió drásticamente. Así que me entendiste. Eso es terrible. Debes haber decidido casarte conmigo basado en mis condiciones. Son correctas. Me casé contigo porque nuestros valores estaban alineados. Sí, sí, perdóname. Ese Bob me interrumpió y se dejó caer en una silla y luego comenzó a dar órdenes. Con un gesto de su barbilla: comida, haz que sea comida rápida. ¿Quién crees que se ocupa de esta vida? Trabajar correctamente. Me hizo sentir miedo de Bob, ya que había cambiado completamente su actitud. A partir de entonces Bob me trató completamente como a una sirvienta. Hey, comida. Bob dejó de llamarme por mi nombre y aunque al principio estaba triste, poco a poco me quedé sin emociones. Hey, ¿es el baño listo? Oh, está listo. Entonces di más rápido, eres tan lento. Lo siento. Antes de darme cuenta comencé a usar un lenguaje formal con Bob y él lo tomó como algo natural. Unos meses después de comenzar esta vida, Bob habló durante la cena. Me voy de viaje de negocios por un mes a partir de mañana. Prepárate para un viaje de negocios. ¿Tienes un problema con eso? No, entiendo que Bob trabaja como funcionario. Me preguntaba si realmente tenía tiras de negocios, pero me siento intimidado por Bob, que se quejaba de su cena. No me atreví a confirmar. En la noche, mientras se preparaba para el viaje, Bob se fue a dormir a su hora habitual. ¿Cómo terminaron las cosas así? Lloré solo. No aflojes en las tareas domésticas. Sí, sin un hasta luego. Eso es todo lo que Bob dijo antes. Esta vida en los años venideros me hizo sentir un poco deprimido. Bueno, no sirve de nada preocuparme por eso. Tengo que disfrutar este mes de todos modos, dije deliberadamente en voz alta para levantarme el ánimo, y luego, usando mis propios ahorros, disfruté de comidas con amigos y leyendo libros. En mi tiempo libre, saboreando mi tiempo a solas durante este periodo, pensé mucho en el futuro y decidí comenzar a avanzar hacia el divorcio. El primer paso fue encontrar un trabajo. Sin embargo, Bob probablemente no estaría feliz de que yo trabajara. Después de mucha consideración, decidí probar un papel.
Trabajo de ingreso de datos a tiempo que podía hacer desde casa ya que había trabajado como oficinista antes de casarme. No tuve problemas para manejar una computadora. Poco a poco fui asumiendo más tareas y aumenté mis ingresos justo cuando me iba acostumbrando a este nuevo estilo de vida Bob. Regresé a casa después de un mes. ¿Hiciste bien las tareas del hogar? Sí, me pregunto eso a pesar de que hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Bob me miró con molestia, por supuesto, no había ningún recuerdo. Ni siquiera tenía ganas de quejarme. Bueno, es apenas aceptable, supongo que Bob inspeccionó la casa y lo dijo. Sentí que mis emociones se desvanecían otra vez mientras Bob estuviera cerca. Soy un robot sin emociones. Bob realizó varios viajes de negocios largos cada vez que tuve que hacer y luego desempacar sus maletas. La única gracia salvadora de esa fue que los hoteles en los que Bob se hospedaba lavaban su ropa, por lo que casi no había ropa cuando regresó. A casa, sin embargo, realmente no me gusta el olor del suavizante de tela Sweet Sticky en su ropa. No podía contar cuántas veces me hizo ahogarme, pero quejarme con Bob solo lo enojaría, así que siempre usaba una máscara mientras guardaba su ropa. Un día, mi Catherine vino a visitar nuestra casa. A diferencia de mí, Catherine está activa, pero desde tenemos la misma edad nos hemos estado llamando por nuestros nombres y hemos sido cercanos desde el comienzo de mi matrimonio. Le serví a Catherine un poco de pastel y té que había preparado y nos sentamos después de darle un mordisco. Catherine sonrió. Tu pastel es siempre realmente delicioso. Bob tiene tanta suerte, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Pasó algo? No, no es nada. Forcé una sonrisa. Catherine me miró con recelo. ¿Qué hay de ti? Catherine, oh sí, ¿sabes lo que dejó tirado? Otra vez no es tan lindo, nada lindo. Catherine estaba hablando de su recién casado esposo Noah. Aparentemente él era una cara familiar en el vecindario y siendo 10 años más joven que Catherine la había perseguido durante 10 años antes de casarse. Inicialmente Catherine lo trató como una niña, pero después de haber sido acosada durante 10 años, parecía completamente a pesar de quejarse, vivían muy felices juntos. Tenía mucha envidia de la relación de Catherine y Noah. Hey, ¿aún estás listo? Oh, sí, estoy listo, eres muy lento. Catherine estaba allí, no hubo conversación con Bob, así que no le había contado que ella había venido, aunque no se pudo evitar. Catherine estaba con los ojos muy abiertos ante el comportamiento de Bob sin mostrar su rostro. Catherine estaba enojada conmigo por aceptar el comportamiento de Bob como normal y ella decidió ayudarme a limpiar la habitación de Bob. Es un desastre, su habitación estaba desordenada. Charlamos y reímos mientras ordenábamos. Entonces Catherine tomó algo, o eso es lo que traté de evitar, que abriera el cajón sin su permiso, pero antes de que pudiera escuché la voz sorprendida de Catherine. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? De ninguna manera. Me quedé sin palabras cuando vi la foto en la mano de Catherine. Una foto familiar feliz y un formulario de divorcio lleno que me desanimó. Catherine, ¿me ayudarás? Por supuesto, con un aliado fuerte a mi lado. Comencé a prepararme. Primero tuvimos que deshacernos de algunas cosas con ese pensamiento. Me arremangué Catherine y empaqué las cosas de Bob en bolsas de basura. Guardamos todo lo que pudiera servir como evidencia, incluidas fotos y cartas del diario. Bob parecía sonriendo suavemente en cada foto, como cuando nos casamos. Los recogí inexpresivamente mientras Catherine reaccionaba a cada uno indignándose cada vez. Oye, vayamos al ayuntamiento ahora. Sí, hagamos eso. Catherine sugirió con picardía y yo le devolví la sonrisa. Bob había dicho que nos aseguráramos de que todo estuviera limpio. Limpiemos esto. También empaqué algunas pertenencias inmediatas. Me deshice de todas las cosas de Bob y me dirigí al ayuntamiento en el auto de Catherine después de enviar el formulario de divorcio. Fuimos a la casa de Catherine. Después de escuchar la situación, era alguien a quien amaba solo una persona durante más de 10 años. Lo que Bob hizo fue imperdonable. Emma, puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Gracias, te lo agradezco. Le expresé mi gratitud a Catherine y ella a su vez se disculpó conmigo. Sin embargo, Catherine no hizo nada malo, al contrario, encontró las pruebas e incluso me ofreció un lugar donde quedarme. No estaba más que agradecida con el cine.
Bob había dicho que se iba de viaje de negocios durante una semana a partir de hoy, ya que no habría ningún contacto con él. No me di cuenta de que me había ido de casa hasta una semana después. Nunca lo perdonaré. Se va a arrepentir. Ese es el espíritu. No, y te apoyaré. Catherine. Muchas gracias. Gracias a Catherine. Esa noche me llené de energía y motivación. Dormí profundamente y comencé a buscar un abogado al día siguiente, al mismo tiempo que estaba buscando un nuevo lugar para vivir. Una amiga de Catherine me ofreció una habitación a un precio de ganga. Agradecidamente decidí hacer de esa habitación mi base y continué mi búsqueda. Para un mentiroso, el primer segundo y luego el tercero, todos fueron errores y me estaba cansando. Sin embargo, en el cuarto intento finalmente conocí a un Lillar maravilloso. Trabajemos duro juntos. Sí, muchas gracias. El nombre del mentiroso era Johnson, un hombre muy refrescante, honestamente. Al principio me decepcioné al pensar que era otra señorita, pero no se puede juzgar a las personas por su apariencia. Manejé todo de manera eficiente, desde la verificación de hechos hasta los pronósticos, haciendo posibles todas mis solicitudes. Hablé con Johnson y envié un correo certificado a la persona con la que Bob estaba engañando. Dejé la copia de Bob en la mesa de la sala. Bob me llamó 3 días después. Oye, ¿de qué se trata? Tan pronto como levanté el teléfono, escuché la voz enojada de Bob. Respondí con calma. Es un hombre certificado, entonces, ¿por qué me piden que pague $50,000 en pensión alimenticia? Como dice, esto es ridículo. Bob se quejó con irritación y continuó atacando. Para mantenerme, por lo tanto, los honorarios del mentiroso y todos los gastos relacionados se pagaron completamente con mi dinero, incluidos los ahorros que tenía antes, pero no importa cuánto le expliqué, Bob se negó a creerlo de todos modos. Eres solo una mujer inútil que no puede hacer nada bien. Yo tengo mis propios ingresos suficientes para vivir. Eres innecesario en mi vida tú. ¿Cómo pudiste decir eso justo cuando Bob intentó tomar represalias? Sonó el timbre de su lado. No pude evitar sonreír al escuchar que en este momento mamá. Papá, el escenario esperado casi me hizo reír, sin embargo me contuve y hablé por teléfono. Olivia, en el momento perfecto. Emma, gracias por hacernos saber que nos encargaremos de este tonto hijo nuestro. Gracias, dije gracias y colgué. Llamé por teléfono. Mis 2 suegros eran ex maestros estrictos con la disciplina, son buenos tanto con ellos mismos como con los demás. Bob siempre había dicho que tenía miedo de sus padres, pero conmigo siempre fueron amables y maravillosos. Con sus suegros, no había manera de que lo hicieran. Perdonaría la infidelidad de Bob. Unas horas más tarde, Catherine recibió un mensaje de mi pila Alex diciendo que había hablado bien con Bob y que quería concertar una reunión. Iremos contigo. Catherine, realmente gracias. Me comuniqué con mis propios padres y fijé una fecha. Para la reunión mis padres lloraron cuando escucharon mi historia, haciéndome sentir de alguna manera culpable. Mamá, lo siento por todo esto. ¿De qué estás hablando? Tu felicidad es lo que más importa. Cortemos esta mala relación rápidamente, ¿cierto? Necesitamos visitar un santuario de ruptura. Pronto tal vez yo también debería ir. Pude escuchar a mi papá entrar en pánico al otro lado del teléfono ante las palabras de mi mamá. Me reí entre dientes y seguí el juego de la mala influencia de mi mamá. Mis padres tuvieron un matrimonio arreglado, pero son envidiablemente cercanos. Al ver lo bien que se llevaban, sería impensable que mis padres se divorciaran, como si el mundo estuviera patas arriba. Mamá, no seas demasiado duro con papá, vale, espero que nuestra reunión vaya bien. Por supuesto, tu padre es un bebé llorón. Deja él. Al reunirnos ya podía escuchar la voz casi llorosa de mi papá por teléfono y me imaginé la entrañable escena después de una pequeña charla más con mi mamá. Lo configuré en mi casa. Ese día mi abogada Catherine y su esposo, nuestros suegros y mis padres, un total de 8 personas, se reunieron en mi casa. Nos quedamos impactados cuando entramos. ¿Qué es esto? Está sucio. Guau, es como la antigua habitación de Bob. Mis suegros se quedaron sin palabras ante el lado de la habitación desordenada. Bob siempre había sido malo ordenando, pero según Catherine eso fue porque había escondido su verdadero yo y me había arrojado todo después. Bob estaba sentado en la mesa de la sala mirando hacia afuera. Cuando se dio cuenta de que estábamos,
comenzó a llorar y traté de aferrarme a mí cuando Alex lo detuvo. Bob comenzó a gritar, «Vuelve Emma sin ti». Ver a Bob llorar patéticamente no despertó ningún sentimiento en mí al darme cuenta de que ya no lo amaba. Lo miré con una sonrisa. ¿De qué te ríes? Mira, este lío es tu culpa. ¿Dónde estabas holgazaneando en lugar de hacer las tareas del hogar? Ya estamos divorciados, así que no tengo intención de hacer ninguna tarea doméstica aquí. Los ojos de Bob se abren ante mis palabras. Todavía no le había dicho a Bob sobre cómo enviar el formulario de divorcio. Me agaché frente a él para decirle la verdad. Me dijiste que me asegurara de que todo estuviera limpio, así que lo hice. Limpié todo, incluyendo tu habitación y nuestro matrimonio, por eso todas mis cosas desaparecieron. Bob estaba estupefacto, sonreí y asintió, su rostro se puso rojo de ira. No bromees conmigo, ¿quién crees que te proporcionó todo este tiempo? Ese serías tú. Estoy agradecido por esa bondad que regresa con la traición. Ya veo, pensé que te estaba pagando con las tareas del hogar cada vez. Le respondí que Bob parecía estar tan enojado que pensé que sus venas estallarían. Entonces Bob levantó la mano para golpearme. Sin embargo, no fui yo quien terminó volando, sino Bob. Lo que Bob estaba sosteniendo su mejilla con dolor dejó estupefacto al que lo miraba mientras miraba. Fue sorprendentemente Olivia. Sabía que eras un poco insensible a los sentimientos de los demás, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Lo que hiciste. Mamá imperdonable. Olivia tenía los ojos llorosos mientras miraba a Bob y luego se volvió hacia mí y mis padres y se disculpó con nosotros. Lo siento muchísimo por las acciones imperdonables de nuestro tonto hijo que lastimaron a Emma. Me disculpo profundamente, Olivia, no es tu culpa, no has hecho nada malo. Mi mamá y yo nos apresuramos a levantarla. Ella seguía disculpándose mientras lloraba al ver a su madre así. Por favor, disculpe el desorden. Llevé a los invitados a la sala de estar. Los ojos de Bob se abrieron cuando vio a los invitados. Michelle. Bob, la mujer llamada Michelle mencionó torpemente el nombre de Bob. Lamento la presentación tardía. Mi nombre es Tom Miller. Esta es mi esposa Michelle. Aquí Michelle, lo siento mucho por esto. Novia, cierto, te volviste a encontrar y reavivaste las cosas. Lo siento mucho, no sabía que estaba casado. Las palabras de Michelle me hicieron estallar en carcajadas. Ella estaba completamente asustada por mi risa. Decidí explicarle cuidadosamente el motivo de mi risa. Eres así una copia de la cuenta que encontré. Esta es tu cuenta. ¿Cómo obtuviste esto? ¿Por qué publicar tu cara si no quieres que te noten? ¿Esperabas que lo viera? Señalé una línea. Había una actualización que decía: ¿podría su esposa, por favor, mirar aquí? Demostró que todo lo que Michelle había dicho antes era mentira. Dijiste que no sabías que estaba casado y accidentalmente engañaste mintiendo de nuevo, pero si no dijera eso, me demandarían por pensión alimenticia. Exactamente. El esposo de Michelle la fulminó con la mirada diciendo eso. En medio de este Johnson habló: procedamos con la discusión primero. Hemos exigido $40,000 en daños a Michelle y $50,000 a Bob. Ambos están de acuerdo con este derecho. Les pagaré $30,000 a cada uno. Bob y Michelle rápidamente negaron con la cabeza ante las palabras de Johnson. Bob comenzó a hablar con voz débil: no hay manera de que podamos pagar $150,000 por criar niños juntos en esta era de baja tasa de natalidad. Hay que ser más amable con aquellos que tienen niños. Michelle Piggy apoyó el reclamo de Bob, pero su esposo solo la miró con frialdad. Johnson y yo, que habíamos sido informados sobre la situación, sabíamos por qué, como dices, mentiras tan descaradas. ¿Qué quieres decir? Michelle todavía trató de ocultar la verdad. Olivia, mirando directamente a Michelle, confirmó su sospecha de que el niño en la foto no es Babs. ¿Es por eso? ¿Dirías que quiero decir que ese niño es de Bob? Oh, de verdad, eso es extraño. ¿Qué tiene de extraño? Olivia se rió entre dientes, confundida por su risa. ¿Que debería haber informado a Bob sobre esto? ¿Quieres decir que eso es lo que significa? Michelle se desplomó al escuchar las palabras de Olivia. Bob también parecía sorprendido. Aparentemente se había olvidado por completo, a pesar de que se
trataba de su propio cuerpo, había sido bastante olvidadizo, había escuchado antes de casarme que Bob era infértil. La llamada vino de Olivia antes de que yo respondía a la propuesta de emparejamiento. Me dijeron que, aunque los tratamientos de fertilidad podían mejorar las posibilidades, no estaban garantizados, así que acepté casarme y luego decidimos juntos no tener hijos. Sin embargo, Bob estaba tan emocionado con la aventura del niño que se olvidó por completo. Estaba en un largo viaje de negocios al extranjero y cuando regresé de repente había un niño. Fue una experiencia de terror real. Todos quedaron helados por la historia de su esposo. El momento del nacimiento del niño no coincidía con la última vez que el esposo de Michelle estuvo en casa, y tras la investigación descubrimos quién era el padre, pero también descubrimos algunos hechos más impactantes. El padre del niño era otro hombre. Además, Michelle había acumulado deudas de juego con ese hombre por un monto de aproximadamente $50,000 que usted investigó. Eso es lo más bajo. Le devolveré esas palabras exactas. El marido de Michelle permaneció tranquilo ante su histeria. Bob estaba boquiabierto, claramente sorprendido. Probablemente nunca imaginé que había otra persona involucrada además de él mientras la situación se agravaba. Quien siempre había adorado a Catherine se quedó sin palabras cuando ella la llamó la peor. Michelle, por otro lado, la fulminó con la mirada con hostilidad. Esto no tiene nada que ver con que sea suya, no me involucra directamente, cierto, pero verá. Mi querida herida me llena de rabia, sea lo que sea, probablemente también te engañen. Las palabras de Michelle silenciaron momentáneamente a Catherine y luego el esposo de Catherine habló con una suave sonrisa. ¿Entiendes los sentimientos que he albergado durante 10 años? Pasé una década ganándome el corazón de mi esposa. No metas en el mismo saco a mi amada esposa de mujeres. Cambias de opinión y traicionas tan fácilmente. Aunque su tono era tranquilo y gentil, definitivamente podía sentir la ira proveniente de Noah. Michelle huyó y no pudo replicar durante ese tiempo. Johnson colocó los documentos sobre la mesa. Era un formulario de Kent para el pensión alimenticia para mí y el esposo de Michelle. Bob, con una mirada derrotada, los firmó. No te vas a divorciar de mí, ¿verdad? Por supuesto que lo soy. ¿De qué estás hablando? Nos hemos hecho una prueba de ADN. Con una sonrisa irrefutable Michelle firmó el documento con el rostro pálido. Bueno, si ustedes dos deciden casarse o separarse después de esto no me importa. Esta casa se pondrá a la venta la próxima semana. Bob, debes mudarte para entonces. Emma espera. Emma ignoró las llamadas de Bob. Dejé la casa a la que me había acostumbrado y regresé a mi nuevo hogar. Catherine, su esposo y yo abrimos un buen vino y celebramos toda la noche. Más tarde, escuché del esposo de Michelle que Bob y Michelle se habían separado después de que nos fuimos. Aparentemente los dos se pelearon físicamente. Ser condenada al ostracismo. Mientras siento un poco de lástima por ella, ella está haciendo pagos mensuales de pensión alimenticia, así que espero que su trabajo continúe. El esposo de Michelle parecía un poco deprimido, pero se volvió a casar rápidamente. Gracias a sus altas características parecía que su nueva esposa lo acompañaría en su viaje de negocios de supervisión. Solo dije, te deseo felicidad y luego no hemos estado en contacto desde que Bob fue repudiado por su familia y despedido de su trabajo como funcionario público. La razón era simple, había estado teniendo una aventura durante las horas de trabajo después de que nació el niño que afirmó haber tenido. Estar trabajando desde casa, pero aparentemente pasé la mayoría de los días en la casa de Michelle apenas trabajando. Es más que espantoso ahora, sin ninguna experiencia laboral previa fuera del servicio civil. Bob lucha por mantener un trabajo y actualmente está haciendo trabajos de construcción. El ingenuo Bob parece haber pedido prestado de fuentes dudosas y, a medida que el monto del reembolso seguía aumentando, él desesperadamente quería que me devolvieran la pensión alimenticia y propuse pagarla en cuotas después, por supuesto. Johnson se negó y Bob ahora está trabajando día y noche para pagar sus deudas. Mis suegros comenzaron a vivir con la familia de Catherine. Aparentemente no fue idea suya y mis suegros estaban muy felices. Riendo alegremente compraron una casa para vivir juntos como 4, ahora al lado de la mía en un hogar multigeneracional. Disfruto de cenar con ellos semanalmente y de salir con Catherine. Mantengo una relación maravillosa. Mis suegros inicialmente se sintieron culpables por engañarme, pero siempre los he amado. Y les aseguró que no tenían la culpa de acercarnos más que nunca. Olivia y yo compartimos el amor por D.
A menudo salimos a almorzar juntas. Catherine y Olivia se pelean en broma por mí, lo que se ha convertido en una orina de rutina por la forma en que me volví a casar recientemente con mi pareja. El año que viene y casualmente Catherine también está embarazada. Estamos deseando ser mamá. Amigas, es que hay un niño o una niña dentro de tu barriga. Es un niño. ¿Qué hay de ti, Catherine? Voy a tener una niña. Gracias. ¿Se casarán en el futuro? ¿Quién sabe? Después de su chequeo, Catherine y yo tuvimos conversaciones similares en nuestro camino de regreso del ginecólogo a casa. Nuestros maridos estaban esperando visiblemente ansiosos e inquietos. Inmensamente feliz. O se movió, lo que me dejó sentir no se mueve ahora. Eso es gracioso. Oye, que es tan gracioso. Nada. Deseo que estos días de paz duren para siempre. Con solo 3 meses hasta el nacimiento estoy ansioso por conocer a mi hijo. Mi corazón late con fuerza. Excitación.